Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos establecidos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anitta, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año 1.000 niños son diagnosticados por parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país que se ha reconocido la urgencia del incremento de los números de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tener entre 19 y 28 años dejaron Siria, Irak, Ucrania, Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anitta, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anitta, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anitta, el nuevo fenómeno musical brasileño que llega a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela,
acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. La más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada y con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar alrededor al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la entrevista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoger a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. La más escuchada, la más descargada, son más seguidoras en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El lugar de empoderamiento de las personas con discapacidad ha lanzado la compañía Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar los estudios en España. Una iniciativa impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados.
Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país. Ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Escoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. La más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales, hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir que si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, miles de niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. Las más escuchadas, las más descargadas, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. La más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes.
la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada para la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes. La más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán.
huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si siempre cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron reformar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella, con la idea de definir si siempre calidad es cantidad, cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado una campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron reformar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Las cifras son apabullantes, la más escuchada, la más descargada, con más seguidores en las redes sociales. Hablamos de Anita, el nuevo fenómeno musical brasileño que llegó a España. Estuvimos con ella con la idea de definir si cantidad es calidad. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados.